ya inició la grabación. Muy bien. Déjenme les comparto. Ahí sí está cargando. Bueno, en teoría ya se ve. ¿Me pueden nada más confirmar si la pueden ver bien, por favor? Sí, maestra. Sí se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. Excelente. Ay, alcancé a ver una manita. Wilson, antes de empezar, adelante, te escuchamos. No, pero maestra, pues presioné sin querer, mil disculpas. Ah, ok. Gracias. No te Adelante. preocupes. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Habíamos hablado estamos en cuantitativo. Es muy importante recordar eso, que estamos en un enfoque metodológico cuantitativo. Yo sé que muchas de las investigaciones que ustedes están realizando no van dirigidas a ese enfoque, sino que va a ser predominantemente cualitativo. Sin embargo, si ustedes también recuerdan, siempre les he dicho que no hay investigación que no utilice al menos un porcentaje mínimo del enfoque metodológico contrario, diferente. Es decir, si tu investigación es cuantitativa, vas a utilizar un porcentaje mínimo de cualitativo. Y viceversa, si tu investigación es cualitativa, vas a utilizar, aunque sea un porcentaje mínimo, pero vas a utilizar algo de lo de cuantitativo. Entonces, por eso la importancia de que se aborden los dos enfoques metodológicos y ya posteriormente también les había mencionado que para que sea mixto, pues tiene sus porcentajes ya establecidos para que una investigación se pueda considerar como tal. Mientras que no se cumplan con esos porcentajes, pues es predominantemente cuantitativo o predominantemente cualitativo. En este momento, pues estamos en el enfoque metodológico cuantitativo. Nos lleva un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque se utiliza la estadística. Empezamos con algo muy simple como es determinar la muestra, cuándo es una muestra representativa y cuándo no es una muestra. Aunque la semana pasada lo hicimos así muy faster, ya saben que en internet ustedes pueden encontrar esa fórmula o esa herramienta que les permite determinar la muestra para que sea representativa, pues el número que ahí nos da la fórmula es el número mínimo para considerarla como tal. Digo, todo depende de la población que tengamos, ¿verdad? Entonces también vimos los porcentajes en los que nosotros podemos considerar. El que normalmente se considera es 95%, es decir, con un margen de error de más o menos 5. Sin embargo, bueno, también había el de 90 y había el de 98. Obviamente el de 98 prácticamente tienes que utilizar la población. Entonces, el de 90, pues sí baja un poco, sin embargo, pues dependiendo el número de la población, sabemos si realmente podemos manejar un margen de error de más o menos 10. Ya es muy considerable. Entonces, la recomendación es que se vayan por el más o menos 5, que se aplica prácticamente en todo, y eso es lo que maneja un porcentaje o un margen de error estándar, ¿no? Y eso ya nos facilita a nosotros también para poder tener nuestro tamaño de muestra. Eso fue así en síntesis lo que vimos la semana pasada. Entonces, continuando con la investigación en general, tenemos diferentes técnicas de recogida de datos. Dependiendo cuál es el enfoque metodológico, es lo que nosotros vamos a utilizar como de estas técnicas. Y bueno, sí es muy importante saber cuál es la técnica y cuál es el instrumento. En algunas redacciones sí hice algunas observaciones, muy pocas, pero principalmente en la delimitación sí les hice ahí las observaciones de que una cosa son técnicas de recolección de datos y otra cosa son los instrumentos de recolección de datos. Es decir, una técnica
es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Cuando estuvieron ustedes haciendo la matriz donde estaban todos los indicadores para la redacción de los antecedentes, venía justamente los instrumentos que se utilizaron en la recogida de datos. Entonces muchos pusieron encuestas, pusieron entrevistas, pusieron las técnicas y dije, bueno, está bien. A fin y al cabo no van a redactar el indicador, van a redactar la información que pusieron y está correcto que dentro de la redacción de los antecedentes ustedes pongan que la recogida de datos se llevó a cabo a través de 5 entrevistas o X encuestas. Entonces, por eso no les hice así el énfasis, pero sí es muy importante saber cuándo es una técnica y cuál es el instrumento. ¿Okay? Entonces aquí nos dice que la investigación implica la recogida de información sobre las variables del estudio. El investigador elige a partir de una gran variedad de técnicas y de aproximaciones para la recogida de datos sobre los sujetos. Cada método tiene ventajas e inconvenientes y la aproximación específica adoptada debería ser el mejor método para responder a la pregunta de investigación. En este momento, bueno, a raíz de lo que acabamos de mencionar, es muy importante que nosotros tengamos bien definido y ya en el foro, algunos trabajos que me los mandaron previo a subirlo al foro, ahí les estuve haciendo la dinámica de que el título, el objetivo general, la pregunta de investigación son prácticamente lo mismo, solamente se va a respetar la estructura de cada uno. Es decir, el título ya sabemos cómo queda. La pregunta de investigación, pues se formula una pregunta y el objetivo general, pues tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que se respeta su estructura. Eso es con respecto a lo que ya empezamos a hacer y que, bueno, no he revisado los foros, solamente tengo la información de los que me lo mandaron antes de subirlo al foro, pero sí es muy, muy importante que tengamos nosotros eso en nuestras tesinas para que se nos facilite ya todo lo que continúa después de que terminemos protocolo de investigación. Entonces, regresando a la presentación, pues vamos a ver cuáles son esas técnicas. Estamos otra vez en el enfoque metodológico cuantitativo y tenemos que podemos realizar encuestas. Bueno, aquí estamos en forma general, perdón. Nosotros podemos realizar encuestas, entrevistas estructuradas. Mi recomendación es que sean entrevistas semiestructuradas, es decir, tú vas llevando una guía de preguntas que van con respecto a las variables o a las categorías. Sin embargo, dentro de la entrevista, si estás haciendo una muy buena entrevista, van a surgir otras preguntas para abordar sobre la misma variable, pero que tú en ese momento que la estructuraste no se te ocurrió, sino hasta que te contestó el entrevistado, se te vino a la mente. A mí es lo que me ocurrió y por eso es que les menciono y recomiendo que sí lleven una entrevista semiestructurada. Test que también son muy buenos, principalmente en lo cualitativo, y aquellos que llevan sus tesinas enfocadas en psicología. Las observaciones estructuradas, ahí también son semiestructuradas, porque dentro de la observación tú puedes llevar, bueno, pues si utilizas estos recursos, ok, los alumnos sí tienen atención plena, tú llevas ahí tu instrumento bien diseñado. Sin embargo, puedes estar observando cosas que no se te ocurrieron en su momento y pues las tienes que poner. Aquí no hay ningún problema. Se deja el instrumento diseñado originalmente, el cual se validó, y cuando tú le agregas algo más, incluyes ese instrumento haciendo la anotación de que se le agregó eso para bienestar del uso de la técnica, ¿ok? Y bueno, pues obviamente lo redactamos mucho más bonito y todo, pero tenemos que justificar. Sin embargo, bueno, pues se puede hacer. Inventarios, escalas de ordenación o clasificación y puntuaciones adecuadas. Bueno, aquí ya
van enfocados a otro específicamente, vamos en general, pues los primeros que habíamos mencionado anteriormente. La validez del test. Es muy, muy importante que todos nuestros instrumentos estén validados. Por eso, en investigaciones cuantitativas, es muy importante la realización de, nuestro, de nuestra prueba piloto, porque ahí es donde nosotros vamos a poder validar nuestros instrumentos. ¿En qué consiste la prueba piloto? Bueno, consiste en que dentro de tu población tú separas tu muestra con la que vas a realizar tu trabajo de campo, pero también tienes que considerar mínimo un grupo en el cual tú puedas aplicar tus instrumentos tal cual como lo vas a hacer con tu muestra, pero con ellos tú vas a identificar qué es lo que tienes que afinar o si bien te está dando el resultado de las variables o las categorías. Entonces, en esa prueba piloto es muy interesante porque realmente te permite darte cuenta de cosas que se te pasaron y que sí es importante para que realmente se aborden cada una de las variables. Bueno, al menos a mí me sirvió muchísimo y sí me di cuenta de otros aspectos porque cuando la llevas a cabo en físico es donde salen muchas cosas. Y por eso es que sí, sí la recomiendo mucho. Bueno, la validación puede ser también a través de diferentes doctores o maestros, dependiendo del nivel, para que les puedan apoyar con la validez de sus instrumentos. O bien, si ustedes van a utilizar una batería, en el caso de las cualitativas, una batería que ya está validada y que sí cumple las categorías que ustedes tienen, bueno, pues ahí ya está validado. Vamos a ver si para tu población aplica o los resultados son tan confiables como donde se hizo originalmente, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Entonces, la validez del test. A ver, me levantaron una manita. A ver, te escucho. Sí, maestra, disculpe que le interrumpa. No, Es que me dime. perdí un poquito con respecto a la prueba piloto que mencionó. ¿Es una técnica o la técnica es el test? No, la prueba piloto es para validación. Ahí vas a aplicar los diferentes instrumentos. O sea, la técnica, por ejemplo, es lo que les mencioné, ¿no? En el caso de Sí. la entrevista es la técnica, el instrumento sería el cuestionario o el Sí. test, Ok. ¿sí? En este caso, en la prueba piloto, si tú diseñaste tus instrumentos, ahí los aplicas, pero los aplicas para ver si los resultados realmente están enfocados en las variables. Ok. Y si no es así, o sea, prácticamente vas a hacer lo mismo que vas a realizar con tu muestra, pero aquí los estás validando que realmente los resultados estén enfocados en las variables, que realmente tus instrumentos estén bien diseñados y que sean, o sea, que realmente puedas mm, tener la certeza o la confianza de que no se manipuló esa investigación. Ok, maestra. Muchas gracias. De nada. Okay, y luego, bueno, ya regresando con eso, bueno, tenemos que la validez del test es el grado en el que las conclusiones y empleos realizados sobre la base de las puntuaciones obtenidas a partir de una prueba son razonables y apropiados. La validez, pues, es un juicio también de la idoneidad de una medida para las deducciones específicas, las decisiones, las consecuencias o los usos que se obtienen a partir de las puntuaciones que se generen. Aquí están hablando de manera general. Validez es un concepto específico de la situación. La validez depende del propósito de la población y de los factores circunstanciales en los que se realiza la medición, y los resultados de un test, de un cuestionario o de otro tipo de control pueden, por lo tanto, ser validados, bueno, más bien, válidos en una situación y no válidos en otra, que es lo que acabo de mencionar. La validez del test, cuando nosotros compramos una batería, esa batería ya está validada para ciertas categorías.
Eso se utiliza mucho principalmente en psicología, en vocacional, en el caso de educación, porque esas baterías, en teoría, el diseño ya está probado y validado de que se va a arrojar esos resultados, o sea, los resultados que quieres obtener, ¿no? O la información que quieres obtener para saber qué decisión tomar. Sin embargo, muchas veces en investigación, el comprar una batería, corremos el riesgo de que no nos dé, o sea, que no tengamos el resultado enfocado en todas nuestras categorías o en todas nuestras variables. Entonces, ahí ya como investigador, si ya tienes el trabajo de campo, tienes que decidir, ¿vas a cambiar todo lo que tenías de la tesis para que encaje con los instrumentos aplicados o vas a tener nuevos instrumentos ya validados conforme a tu tesis? Entonces, ya ahí pues la decisión es del investigador, obviamente con la asesoría de un experto para que le esté apoyando en la tesina para que pueda tomar mejores decisiones. Acuérdense, las mejores decisiones se toman con toda la información, no solamente con lo que ustedes aprendieron, sino que hay que preguntar y preguntar y preguntar. Entre más premisas tengas o más información tengas, un porcentaje mayor de que el resultado favorable se va a dar en la toma de decisiones. Fiabilidad de un test. La fiabilidad de una prueba hace la referencia a la consistencia de su dimensión, el grado en el que las puntuaciones son similares en las diferentes formas de la misma prueba o en diferentes momentos de la recogida de datos. A la hora de desarrollar puntuaciones fiables, la meta es minimizar la influencia de las puntuaciones en la situación concreta o de otras variables no relacionadas con el propósito de medida. Pues, prácticamente, bueno, lo que acabo de decir. Y fiabilidad. Aquí es un tema muy complicado, la ética del investigador. ¿Por qué? Porque es muy subjetiva. O sea, lo que para mí puede ser ético, para otros no. Sin embargo, aunque la investigación maneja lo objetivo y lo subjetivo, en el caso de la ética es como los valores. Está bien establecido qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y no hay justificación. Creo que aquí no hay medias tintas. O tengo media ética o no la tengo. O sea, es te riges con ética o no lo haces. Así de radical o extremo puede ser. ¿Por qué? Volvemos a lo que habíamos platicado en una de las clases en los cuales el que tú estés buscando respuesta de algo que tú consideras un problema y que va a ser en beneficio de la sociedad, si no está establecido, si no está permitido, pues estás rigiéndote sin ética. Y no es justificable la aportación que tú vayas a dar, porque realmente la aportación importante que tienes que dar es aquella en la que se rige con ética y cumple con los lineamientos establecidos para una investigación científica. Entonces, por eso es muy controversial y de hecho entran en mucha discusión algunos de los doctores o algunos de los investigadores porque pues unos dicen, es que realmente no es falta de ética. ¿Por qué? Porque está dando una aportación científica. Bueno, entonces también nosotros podemos decir, pues es que no estoy generando ninguna situación adversa, porque al fin y al cabo va a tener un fin positivo. Y así nos regimos con toda nuestra vida, entonces realmente no tenemos muy claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y no vamos a entrar así en discusión porque ya está establecido y con base a eso, pues es lo que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones y saber qué tipo de investigación queremos realizar. Yo lo que les recomiendo es que sí sean éticos. A mí me tocó con compañeros del doctorado que no se rigieron con ética. Y la verdad es que se siente mucha impotencia y se siente muchísimo desilusión
decepción, porque una investigación requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero ¿qué es lo que te motiva? La aportación que vas a dar, el tener respuestas y el poder dar esas respuestas para que se tomen mejores decisiones. Y si las haces manipuladas y si las haces con falta de ética, pues entonces se van a tomar decisiones con un porcentaje muy alto de error. ¿Por qué? Porque está manipulado. Y creo que de una otra forma todos hemos sentido en nuestro trabajo de que algunos tienen privilegios sin hacer ningún esfuerzo, sin merecerlo. Y como estudiantes también nos lo topamos. ¿Y qué es lo que sentimos? Impotencia porque estamos nosotros así, hasta que llegas a hacerte coco wash y dices, ok, bueno, el beneficio lo tengo yo porque yo estoy desarrollando competencias, porque yo estoy aprendiendo y deja de interesarte el resto. Sin embargo, en el caso de la investigación no es así, porque si tú entregas un resultado manipulado, puede repercutir en la sociedad. No es solamente en algo tu entorno. Y yo creo que sí tenemos que ir generando eso. Eso sí menciono que es algo controversial. Sin embargo, pues bueno, aquí está. Tenemos la ética del investigador. Bueno, generalmente se considera que la ética trata de las opiniones sobre lo que es correcto o erróneo, apropiado o inapropiado, bueno o malo. Naturalmente existe cierto grado de desacuerdo sobre cómo definir lo que es éticamente correcto en la investigación, pero es una cuestión muy importante de creciente interés para los ciudadanos, los investigadores, perdón, y los legisladores. Muchos grupos de profesionales y de gobernantes han estudiado temas éticos con detenimiento y han publicado directrices para planificar y realizar investigación de forma que proteja los derechos y el bienestar de los individuos. Los principios publicados en el American Education Research Association son los más relevantes para la investigación educativa. Otra fuente, pues, es el American Psychological Association. Ay, espérenme, porque hay alguien esperando. Listo. Muy bien, entonces, sí es muy... Ay, perdón, creí que alguien me hablaba. Sí es muy, muy importante, pues, regirnos con la ética. El investigar, nuestro principal beneficio es todo el aprendizaje que nos deja y muchos de nosotros nos apasionamos en la investigación y deseamos seguir investigando, ya no por tener tanto un nivel académico, sino a lo mejor hasta aportaciones personales, es decir, para hacer mejor tu trabajo, desarrollarte con más conocimiento o aplicar nuevas estrategias que le puedan ser de utilidad a quienes nos rodean dentro de nuestro trabajo y de nuestra vida personal. Bueno, ¿cuáles son los principios de mayor interés para nosotros los educadores? Bueno, el investigador principal de un estudio es el responsable de los patrones éticos en los que se adhiere el estudio. El investigador debe informar a los sujetos de todos los aspectos de la investigación que podrían afectar sobre el deseo de participar y contestar a todas las preguntas de los sujetos acerca de las características que puede tener efectos o consecuencias adversos. El investigador debe ser tan sincero y honesto con los sujetos como sea posible. Normalmente esto implica una divulgación completa del propósito de la investigación, pero existen circunstancias en las que ocultar información sobre la investigación o engañar a los sujetos puede estar justificado. Ojo, aquí es para no manipular la investigación. O sea, te cuento en forma general lo que estoy estudiando, bueno, la investigación que se va a realizar, el por qué requiero de tu participación, pero no soy específica. ¿Por qué no soy específica? Porque eso es guiar a respuestas. Y entonces estaría generando una investigación manipulada. A eso se refiere, porque dice, bueno, se justifica. No se justifica, la ética está implementada. Solamente que tú al mencionarle a los sujetos en qué consiste la investigación, lo vas a hacer de manera generalizada.
¿Por qué? Porque si tú eres muy específico, entonces estarías prácticamente dándole la información para que te dé las respuestas que todo el mundo quiere escuchar, y pues eso no sería una investigación, o sea, no tendrías realmente resultados que sean de aportación, sino serían resultados que te convienen tener. A eso se refiere. Por eso menciona que puede ser justificado el no decir cierta información, pero es específica información, o sea, no estás ocultando, estás siendo abierto sin caer en eso de tener respuestas manipuladas. Ocultar información significa que se revela a los participantes solo una parte del propósito de la investigación. Esto puede hacerse en estudios en los que una divulgación completa afectaría seriamente la validez de los resultados, que es lo que acabo de mencionar. Dice, por ejemplo, en una investigación sobre las actitudes raciales de los estudiantes, puede ser suficiente informar a los alumnos de que el estudio indaga sobre las actitudes hacia los demás. Porque si tú le pones que actitudes raciales, pues van a decir, ah, no, yo no soy así, ah, no, sí. Ya van a saber respuestas que todos queremos escuchar, ¿verdad? Adelante, Aldo, te escuchamos. Maestra, en relación a lo que está comentando de las preguntas en las encuestas, puede ser encuestas, puede haber encuestas con preguntas cerradas, aunque el hecho de tener las respuestas cerradas, de alguna manera estoy manipulando hacia dónde quiero llevar la investigación. Pero queda abierta, digámoslo así, si mis 4 posibles respuestas me van a guiar a 4 probables variables, por poner un ejemplo, ¿verdad? Aunque estoy manipulando, pero está quedando abierta hacia un rumbo la investigación, ¿no? Sí, bueno, mientras que no sean dicotómicas, está muy bien. Dicotómicas me refiero a que pongas como respuesta sí o no, blanco, negro, me gusta o no me gusta. Eso sería dicotómico. Eso es dicotómico, o sea, que tú haces una pregunta y que o es sí o es no. Pues eso no, o sea, no te va a dar a ti gran aportación. Si vas a hacer preguntas con respuestas cerradas, que es válido, porque yo en mi documento diseñé un apartado de, creo que 4 o 5 preguntas con respuestas cerradas, pero es porque estás dentro de las variables. Es decir, como mi investigación trataba de aula invertida, pues tenía que enfocar ciertas preguntas o ciertos ítems con respecto al uso de tecnología. Entonces tampoco te lo voy a dejar tan abierto porque entonces tampoco voy a tener un resultado, ¿sí? O sea, no voy a saber, pues todos van a contestar lo que se les venga en la mente. Y entonces ahí sí te sirven las preguntas con respuestas cerradas, das 4 o 5 opciones. Puedes dar, de hecho, en la última opción otra para si es diferente a las que estás planteando, pero principalmente las respuestas que tú estás planteando es las que son las ramificaciones o son las que engloban al ítem que tú generaste, que van directamente a la variable. Ajá. Y Así bueno, que sí está permitido. ok, ahí ya me abre un horizonte, pero también hay inevitablemente puede haber en algún momento alguna pregunta que tenga que ser sí o no y puedo agregar el por qué. Aunque lo estoy cerrando a un sí o no, pero ya necesitaría también la explicación del por qué, ¿no? Y ahí Bueno, ya me abre un poquito a las variables, ¿o no? Tendríamos que verlo cuando diseñes. Bueno, no sé si me toque, así no sé si me toque, pero se tendría que ver si realmente te va a beneficiar o te va a perjudicar, porque acuérdate que tú tienes que hacer análisis de resultados, no importa si es cuantitativa o si es cualitativa. Tú tienes que analizar los resultados que se obtuvieron, de los datos que se obtuvieron, perdón. Entonces, el dejarlo muy abierto, como lo estás manejando, pudiera ser un arma de doble filo, es decir, como te puede dar información muy importante al momento de hacer el análisis,
como te puede generar más dudas. Ok. Siento que si vas a estructurar o vas a diseñar preguntas de esa índole, tendrían que ser muy específicas al punto de que tú digas, ok, me va a poner que sí y el por qué es porque es azul. O sea, va a ir como que muy directo a ciertas respuestas que tú ya tienes contempladas, que no se te desvíe o que no haya respuestas generalizadas en todas las respuestas que obtengas, sino que sí puedas tener que coincidan las respuestas. Ok. Bien. ¿Sí? Muchas gracias, Sí, maestra. Así mi signo de interrogación, pero bueno. sí, así no muy convencido, pero es que hasta que ustedes tengan su marco teórico, van a tener una idea propia de cómo ir realizando bueno, si ustedes van a diseñar sus instrumentos, de cómo ir estructurando el diseño de sus instrumentos. Yo me fui por una técnica que después, si quieren, cuando terminemos en la última sesión, les digo y se las muestro cómo la utilicé para aquellos que quieran ir armando su marco teórico, pues puedan avanzar después de que terminemos el semestre. Con mucho gusto se los puedo mostrar la técnica que yo utilicé para poder diseñar mis instrumentos y se las explico así a grandes rasgos. Digo, hay varias diferentes, pero a mí se me facilitó mucho esa porque tienes todo el panorama y la verdad, puedes generar los ítems con mayor facilidad. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Sobre todo, tenemos que aprovechar el verano para avanzar. Bueno, Maestra, mande. disculpe, ahorita que usted mencionó algo con el compañero Aldo de si le toca el siguiente avance de de las tesinas. En este caso, maestra, bueno, yo sé que usted también tiene otros grupos, pero ¿hay la forma de que usted nos pueda continuar dando las clases que siguen? Es decir, las siguientes materias de protocolo. Sí. Bueno, no sé cómo está estructurado. A mí siempre me han asignado en primer semestre. Sin embargo, justamente este semestre me mandó correo una alumna que le di en primer semestre y está en tercero. O sea, de una u otra forma, yo los apoyo porque pues el correo no cambia, ¿verdad? Ella pues estaba batallando con la materia que está llevando y me dijo, con usted avancé hasta antecedentes, lo tengo todo completo. Ella se sorprendió porque otros de sus compañeros ni siquiera habían llegado a antecedentes, entonces pues estaban bien preocupados. Y ya más o menos ahí le estuve diciendo que le recomendaba, porque también tuvo que cambiar su tema. A raíz del tiempo que pasó, ya el tema que había escogido en ese entonces ya no aplica en la actualidad. Entonces tuvo que modificar. Y pues le dije, pero realmente la esencia de tu tema se queda, solamente tienes que complementar y bueno, pues ya ahí le estuve apoyando. Pero no sé los criterios para la asignación de clases. Okay. Sí, porque digo, si influye mucho de que como alumnos nosotros pudiéramos pedirla o solicitarla, no sé, por un escrito, por otro medio, creo yo que estaría muy bien porque usted ya nos conoce y ya conoce nuestros trabajos, entonces, para llevar la misma secuencia. Pero pues igual ahí ya después pedimos información. Sí, pues ahí ustedes podrían ponerse en contacto con creo que es el maestro, bueno, no me acuerdo cuál es el maestro que dijeron la otra vez, pues decirles sus inquietudes, que a ustedes les gustaría esto, les gustaría aquello, y pues ellos los van a escuchar y pues de ellos son los que toman las decisiones. Muy bien, maestra. Ok, muchísimas gracias. No, También existe la figura de asesor de tesis, ¿no? ¿Podría fungir como asesora de tesis de algunos de nosotros? Sí, bueno, eso creo que ya, bueno, a mí me asignaron en este semestre a un alumno, pero ya está egresado. Ok. No sé si en el Inter todavía tienen así como un asesor para el término de su tesis o hasta posterior a que terminen, que ya egresen y que no hayan terminado el documento o les falte todavía, pues no sé, trabajo de campo para agrupar. Sí, o sea, tengo asignado alumno, pero ya él es egresado. Él es egresado. Ok. Pero también eso lo pueden ustedes consultar y con mucho gusto les informan, porque
no sé realmente cómo lo manejan eso es administrativo y bueno, nosotros como docentes pues nada más nos informan al respecto, ¿verdad? Y los criterios para la asignación de materias pues tampoco nosotros así sabemos. A mí siempre me han ubicado en primer semestre, pero eso no quiere decir que siempre pueda estar en primer semestre. O sea, puedo tener de diferentes también. Ok, muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, continuando con la clase, tenemos, bueno, aquí ya viene el ejemplo, ya vimos o entendimos la importancia de la ética. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, desde el diseño de sus instrumentos hay que poner leyendas en los cuales ellos nos permiten utilizar sus datos, ellos tienen que firmar, si se tiene que seguir, perdón, así varios, bueno, un protocolo, vamos a ponerlo así, un protocolo en el cual estamos asegurándoles a ellos que todos sus datos van a estar protegidos, es lo que nosotros llamamos, es que no es un escrito como tal, sino es una leyenda de confiabilidad, de confidencialidad, perdón. El aviso de bueno, sí. Confidencialidad, no tanto, bueno, yo no le puse aviso, pero sí, es eso lo que tú lo tienes que poner en cada instrumento. Aparte, pues ellos tienen que firmar una carta de autorización donde tú puedes utilizar toda la información que ellos te proporcionaron, única y exclusivamente enfocados en la investigación y que se va a respetar su identidad, ¿no? Porque pues si lo conoces, no tomas fotos, si realmente se tomó video, pues se cubren los rostros o se trata de que las fotos o los videos sean de espalda nada más y así, o sea, sí cuidamos muchos esos detalles y bueno, los sujetos deben ser protegidos de malestar físico y mental, daño y peligro, es decir, que no puedes negociar, es que sabes que yo no quiero participar porque me da pena, pues mira, es que si participas te voy a dar puntos extras, o sea, no lo puedes hacer. Si vas a estar con tus grupos, pues que sea realmente ellos conscientes, con libre decisión de que lo quieren hacer y que quieren aportar para tu investigación. Si cualquiera de estos riesgos fuera posible, el investigador debe informar a los sujetos. La mayoría de los estudios requieren que el investigador obtenga el informe de consentimiento de los sujetos antes de que participen en la investigación. El informe de consentimiento se consigue proporcionando a los sujetos una explicación de la investigación, la oportunidad para finalizar su participación en cualquier momento sin penalización y la divulgación completa de cualquier riesgo asociado al estudio. Es decir, que ya te dijeron que sí, pero a lo mejor a mitad de aplicación de trabajo de campo, algunos dicen, no, ¿sabe qué? Ya no quiero continuar. Tú nada más le dices, te agradezco el tiempo que estuviste, bueno, y ya. O sea, no lo puedes obligar a que termine la investigación a pesar de que te firmó el consentimiento. Sin embargo, bueno, pues tratarás de persuadirlo, ¿verdad? Porque la idea es de que con los que inicies termines, pero si no es así, pues con los que termines, con eso es lo que tú tienes que realizar tu análisis. El consentimiento normalmente se consigue solicitando a los sujetos o a los padres de familia o tutores de los menores que firmen un formulario que indica que han comprendido la investigación y su consentimiento para participar. Casi todas las recogidas de datos en colegios públicos que requieren la participación de los alumnos más allá de los exámenes normales, pues necesitan los permisos de los padres, del distrito escolar y del director. Aquí en cuestiones de los alumnos, es que ya es complicado para los dos. Dicen, pues los que son mayores de edad es más fácil. No. Los mayores de edad, por la ley de protección de datos, tienen que estar firmado su consentimiento. La ventaja es que ahí nada más es la firma de él. Pero en el caso de los menores, no necesariamente tienen que ser los padres de familia, tiene que ser del tutor. Es decir, si hay un alumno o alumnos que son menores de edad, pero que aunque tiene a sus padres, no son sus tutores, sino que tiene un tutor externo, el tutor es el que debe firmar el informe de consentimiento, porque ya son aspectos legales. ¿Okay?
Me dicen, es que no se da. Sí se da. O sea, que existen los dos padres, están vivos, viven en la misma casa, sin embargo, hay un tutor externo por situaciones diferentes. Pero sí existe esa posibilidad que se topen, sobre todo aquellos que tienen, hay muchas investigaciones que van a nivel primaria, a nivel preescolar, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Dentro de la información, pues preguntar si los padres de familia son tutores legales. Yo sé que son preguntas a lo mejor muy sensibles y que hasta el mismo padre se puede poner y decir, claro, o sea, pues soy su papá. Sí, pero bueno, es legal, o sea, dentro de lo legal, pues nosotros tenemos que asegurarnos de que así sea, ¿verdad? Muy bien, bueno, este no se ve, lo voy a poner un poquito más amplio, aunque lo vaya moviendo. Maestra, Mandé. disculpe, con esto que está diciendo de la protección de datos, Ujú. aun y cuando en la investigación o en la tesina no van a aparecer nombres, a lo mejor nada más solamente de X porcentaje de personas encuestadas, la mayoría de la respuesta fue tal, aún así es necesario este documento, aunque no vayan a aparecer nombres. Sí, porque, por ejemplo, los que van a realizar a través de redes sociales las encuestas. Okay. Aparece el correo electrónico, aparecen ciertos datos de la persona o del sujeto que te va a contestar la encuesta. Esos son los que tú debes de proteger. O sea, no van a estar en la investigación, pero los tienes como evidencia. Entonces, al momento en que tú tomas ese dato, si no tienes el reporte de consentimiento, el informe de consentimiento, entonces estás faltando a la ética. Ok. Así que sí. Y aunque no forma parte del documento que voy a presentar, es mi respaldo, digámoslo así, de la investigación realizada. Es que sí queda tu evidencia. O sea, O sea, no pones los nombres, no pones correos dentro de la redacción de la tesina. Sin embargo, algunos sinodales te pueden pedir la evidencia y ahí están los datos personales. Y te van a decir dónde está el informe de consentimiento de cada uno de ellos. O sea, digámoslo así, al examen con el sinodal tengo que ir preparado, digámoslo así, con mi mochila y mis documentos que le dan soporte a mi investigación. Sí, porque no sabes si un sinodal diga, a ver, ¿y dónde tienes la evidencia? Ajá. O sea, para comprobar que no fueron datos inventados. Uh-huh. Ok. Así es. Entonces, definitivamente, sí, el informe de consentimiento, sí. Aplica para todo, aunque no aparezca el nombre. Ok, y hago la pregunta y bueno, a mí me queda claro y que sí lo voy a ocupar. Inclusive también, pues hay que ver los aspectos legales de la institución o la empresa donde ustedes van a realizar trabajo de campo. Que sí les recomiendo que puedan ir preguntando, porque por ejemplo en las instituciones educativas es lo referente a lo legal, pero también a la misión, visión, reglamentos dentro de la institución educativa. Ok. ¿Y usted nos puede proporcionar algún formato para realizar encuestas para la protección de datos? ¿O eso ya cada quien busca su propio formatito o cada quien lo elabora a su propio criterio? Sí, les puedo mostrar el que yo utilicé como una base para que ustedes lo vayan generando el de ustedes. Sí, claro. Ok, digámoslo así, como un formato base. Obviamente es que no hay un estándar como tal. O sea, realmente cada investigación o cada investigador pues lo va acomodando de acuerdo a sus necesidades o lo que se va topando con respecto a su fenómeno de estudio, lo voy a generalizar así, y varias situaciones. Entonces, digo, yo tengo el mío, no lo tomé de ningún otro, sin embargo, bueno, pues ahí estuvieron en la redacción, te estuvieron diciendo, pues tiene que incluir eso, tiene que incluir aquello, dentro de
dentro de lo que se utilizó de manera legal o de documentos como el que estamos mencionando, para que tengan una idea. Ok, muchas gracias, maestra. Nada. Yo no se los puedo compartir porque pues hay una ética, pero sí se los muestro, sin ningún problema. Creo que en un semestre me pidieron hasta mis entrevistas. Yo estaba toda roja de vergüenza, pero pues sí se las pasé un pedacito de la entrevista, de las 2 entrevistas que realicé. Arnoldo, te escuchamos. Sí, gracias, maestra. Mi pregunta va, continuando con el tema del consentimiento. O sea, a final de cuentas, quiero entender que en realidad aquí es en una encuesta que se haga, ¿verdad? Por ejemplo, estar en sintonía con la ley de protección de datos, ¿verdad? De que yo voy a resguardar su nombre, su correo, ¿verdad? Y que no se va a publicar, ¿verdad? Porque pues el consentimiento es de guardar los datos, ¿no? Porque me imagino que nadie va a querer participar, o bueno, en la mayoría, o en una encuesta, ¿verdad? O un estudio así, pues no se toman datos particulares, ¿no? A lo mejor nada más de edades, de alguna otra situación, ¿verdad? Que algunos entran o no dentro de la ley de protección de datos, ¿verdad? Pero no es más bien, no, o sea, quiero entender que no es por el lado de la encuesta, sino por de que yo estoy tomando los datos, pero que no, en el entendido que, está redactado ahí, que, que, la, que su información va a ser anónima para los resultados, ¿verdad? Se va a tomar anónimamente para ser parte de una muestra, pero no para, pues nunca se va a identificar, ¿verdad? Aunque sus datos los voy a tener que resguardar, ¿no? Es correcto, más que nada es brindarle la confianza. No, en los diseños de los instrumentos no se piden datos personales, o sea, no se pide el nombre completo, la edad, a lo mejor solamente edad pudiera ser, o sea, datos que sí pudieran considerarse personales, pero que son relevantes para el momento de hacer el análisis de todos los datos. Por ejemplo, muchas veces, si dentro del instrumento es relevante, si es el género, ¿no? O sea, si es niño Sí. o es niña. Muchas veces también la edad. Entonces, dependiendo de eso son los datos que podemos, pero no pedimos, por ejemplo, el nombre, no pedimos datos que pudieran ser mucho más específicos y personales. Pero, por ejemplo, en los instrumentos que se aplican de manera digital, pues va a quedar ahí el correo electrónico, quedan ahí ciertos datos que sí pudieran ser susceptibles y pues es lo que nosotros ahí les tenemos que garantizar, que aunque nosotros tenemos esa información, pues no se va a utilizar, ni tampoco se va a compartir con nadie más. Sí, eso era lo que iba, lo podrá después querer revisar un sinodal, pero aún así yo no se los puedo dar, o sea, yo no se lo podría dar a un sinodal, esa información. No, el sinodal no se va a quedar con la información. El sinodal lo único que hace es revisar que realmente tienes la evidencia, o sea, que se llevó a cabo, que no lo inventaste. Ah, claro. Porque de hecho no se pone en la tesina. En la tesina tú pones los instrumentos como anexos, pero la evidencia y todo lo que tú hiciste de trabajo de campo no se pone. Claro. Gracias. De nada. Había levantado alguien más la mano. Bueno, me despido de los que tienen clases, les agradezco que se hayan podido conectar. Cualquier duda, pues ahí me pueden mandar mensaje y con gusto los atiendo. Que tengan excelente noche. Y los que Igualmente, maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo aquí me Gracias. quedo. Gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Maestra, es que yo tengo una duda, pero me voy a hablar con usted ahorita que terminen mis compañeros. Ok. ¿Sí puedo? Sí, claro. Ok. Son los primeros que van a hablar. Ok, perfecto.
Bueno, primero vamos a esperar a todos los que se tienen que ir a su otra clase. Buenas noches, maestra. Que esté muy bien. Saludos. Buenas noches, Gerardo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta Hola. luego, buena noche. Hola. Buenas noches, maestra. Hola, Y luego Elizabeth. hablamos por correo o por mensaje para limar las dudas que tengo. Sí, claro, te contesto el que tengo pendiente. Primero. Gracias. Sí, porque nos Sí. quedamos así como que las dos con la duda. Sí, te contesto primero ese y luego ya le seguimos. Ok, gracias. A ti, que Bye, tengas buena buenas noche. noches. Bye. Disculpen, ¿alguien va a hablar con la maestra? Es que le quiero hacer unas preguntas, pero así como que personales. No sé si alguien va a hablar o cómo le puedo hacer, maestra. Pues lo que podemos hacer también es generar una sesión síncrona extraordinaria, nada más contigo, y nada más dime qué tiempo libre tienes para poderlo hacer. Ah, pues a la hora que usted me diga, maestra. Si quieres, me puedes mandar un mensaje con las opciones del tiempo libre que tienes y bueno, yo busco la forma de que sea lo más pronto posible para que ya, ya no tengas más días. No, maestra, dígame usted qué hora y qué día puede, porque yo así como que le mando el mensaje y me voy a perder mucho. Ok. Usted dígame qué día y qué hora, y yo me conecto a esa hora. ¿Qué te parece mañana a las 9? Ok. ¿Me manda una liga o cómo le hacemos? Sí, ahí sí te voy a pedir, mándame el mensaje para poderte compartir ahí la liga. Ok. El mensaje me pones, en el mensaje me pones tu correo electrónico para que recibas el link de forma directa y te lo comparto por medio de mensaje también. Ah, muy bien. Por mensaje de la plataforma. Así es. Ok. Ah, bueno. Ok, maestra. Ahorita en este momento se lo mando. Ok, porque ahorita estoy contestando justamente mensajes, entonces ahí aprovecho y genero la sesión. Ah, bueno. Ok. Ahí se lo mando, maestra. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias Hasta luego. a ti, Viajero. Hasta luego. Bye. Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que ya no hay nadie para no dejar. Yo tengo manitas. Bueno, yo le mandé mensaje en la plataforma y ya me hizo favor de contestar, pero pues yo sé que tengo que revisar las sesiones, pero sí quiero irle avanzando. En la parte de los antecedentes, yo tengo entendido que reviso uno de los documentos que seleccioné, que fueron los 5 que seleccioné, lo reviso y entonces voy parafraseando lo que opinaron, ¿no? Bueno, lo que sucedió en esa investigación, lo importante y relevante para mi investigación, ¿cierto? Bueno, hicimos una tabla de Excel, que es en realidad como una matriz, sí, en la cual ahí se extraían la información y tú con esa información es lo que vas a redactar dentro de tus antecedentes. Nada más lo que nos pidió dentro de eso. Ya no tienes que volver a leer los artículos, ni sacar síntesis, ni nada, porque dentro de la extracción de esos indicadores es lo que es relevante para tus antecedentes cuando lees un artículo científico. Y también lo que era ahí es que va por año, ¿no? Desde el más viejo, digamos, al más actual. Es correcto, se recomienda que sea cronológico, es correcto. Exacto, entonces redacto con base en esa información
pero mi duda es, o sea, redacto lo que dice ahí en la matriz que hicimos y yo tengo que complementar lo que yo veo, ¿o cómo es? O Como sea, lo que tú ves. aparte de lo que dice ahí en la matriz, yo nada más voy a redactar eso y se acabó. O sea, ya no agrego yo nada ni solo voy llevando como la cronología de lo que fue sucediendo en esos documentos. Sí, ya citar o sustentar, no. Si tú quieres poner alguna aportación tuya con respecto a ese artículo que tú leíste, sí lo puedes hacer, pero en realidad, pues, el redactarlo con todos los indicadores, con eso es suficiente, porque estamos hablando de antecedentes. ¿Qué es lo que estudiaron otras personas con respecto a mi tema? Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces creo que nada más era eso lo que tenía duda. Lo demás ya lo entendí porque ya vi los videos. Pero eso sí tenía duda porque dije, bueno, tengo que complementar o nada más así lo dejo para ya no meter yo más. Ya lo entendí entonces. Muchísimas Ok. gracias, maestra. Muy amable. Bonita noche. Igualmente, que Hasta descanses. luego. Hasta luego. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, creo que no.